Bueno, buenos días. Siguiendo con la explicación del Avalon desde cero, hoy día empezamos el nuevo bloque, que es el bloque de almacenes. Correcto, el bloque de almacenes. Vamos a ver cómo se llama todo el detalle. Primero, cómo está conceptualizado, qué tipos de operaciones puede manejar. Y vamos a analizar todo el detalle de operaciones que se puedan realizar con los almacenes. Correcto, entonces prestamos atención y vamos a iniciar esta primera ronda. ¿Okay? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es lo siguiente, ¿no? Y este es un dato clave, ¿no? Existen dos tipos de operaciones de almacén, que son el almacén operativo, ¿correcto? Y el almacén de proyectos. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El Avalon maneja sin ningún inconveniente ambos almacenes. Correcto, ambos almacenes. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta es que, por ejemplo, el catálogo para todos los efectos de operación en el Avalon es único. Nosotros durante estos años de trabajo nos hemos dado cuenta que algunas empresas hasta creaban catálogos por obras para hacer las liquidaciones de las obras, etcétera. Eso no es necesario, el catálogo es único. Y el Avalon está en la posibilidad de separar lo que es almacén operativo y de almacén de inversión. Correcto, lo separan. Lo separan. Entonces, la pregunta es, ¿cómo sé que un almacén es operativo y cómo sé que un almacén es de inversiones? Bueno, por ahí partamos, ¿no? Los almacenes operativos se crean acá, el mantenimiento de tablas almacenes. Ahí yo creo todos los almacenes que son operativos. Si esto lo llevamos a cuentas contables, los que van a manejar la cuenta 25, ¿correcto? Van a manejar la 25, la 28, ¿correcto? Y la 61, o sea, van a manejar las cuentas de inventario y de variación de existencias y de existencias en tránsito. Entonces, los almacenes de carácter operativo, correcto, vuelvo a repetir, operativo, se crean acá. Mantenimiento de tablas, almacenes. Sí, hay una pregunta, adelante. Siéntanse en libertad de preguntar. Adelante. ¿Alguna pregunta? Correcto. Entonces, aquí se crean los almacenes, ¿no? Y la pregunta es, ¿y de dónde manejo yo los almacenes de proyectos? ¿Dónde salen los almacenes de proyectos? Realmente, el almacén de proyectos no lo crea el área de almacén, no lo crea logística, sino lo crea planificación. ¿Y cuándo lo crea planificación? Planificación lo crea cuando básicamente genera un proyecto de inversión. Genera un proyecto de inversión, como por ejemplo, ¿no? Ampliación del colector primario, genera un proyecto de inversión. Entonces, cuando presupuesto genera un proyecto de inversión, automáticamente ya está definiendo un almacén de carácter operativo, de carácter de inversión propiamente dicho. Entonces, ese es un tema importante a tener en cuenta. Así lo está trabajando el sistema en esta versión. Entonces, tienen que tener en cuenta ese detalle. ¿Correcto? El almacén de inversión lo crea presupuesto. Lo que pasa es que durante la ejecución del sistema nos han hecho las preguntas, ¿por qué se me pierden los saldos de inversión entre un año y otro? Realmente la responsabilidad no es de logística, sino es de planeamiento, porque planeamiento, los códigos de proyectos no los debe cambiar hasta que el proyecto se liquida. ¿No? O sea, no los debe cambiar hasta que el proyecto se liquida. Cuando el proyecto se liquida, ahí nomás lo puede eliminar, inclusive no hay ningún problema. Entonces, el detalle acá es bien simple, ¿no? O sea, la parte de inversión la define planeamiento y solamente logística la utiliza. Eso como primer punto. ¿Correcto? Elementos centrales que pueden hacer con el sistema de almacenes del Avalon.
creo que es completo en el sentido siguiente. Pueden hacer planeamiento de stocks. Esta parte la voy a trabajar el día de hoy, porque es una parte que nadie prácticamente se da cuenta que lo utiliza y es crítica. Planeamiento de stocks. Correcto, y pueden hacer toda una serie de operaciones propiamente dicha de lo que son almacenes. Correcto, desde las transacciones de ingreso y salida, consulta de saldos, consulta de órdenes, reportes contables y pueden hacer el inventario físico. Hay funciones como esta de almacén remoto que se han quedado desde la época que no había sincronización, que ya están prácticamente quedando en desuso y van a ser eliminadas del sistema. También pueden manejar ubicaciones de materiales. Eso tampoco es algo que muy poco han utilizado. Entonces, todos esos detalles vamos a irlo revisando en el sistema para que ustedes lo puedan aplicar desde cero. O sea, y obviamente las preguntas que ustedes crean conveniente hacer, no las hacen sin inconveniente. Entonces, partamos. El elemento central para el almacén son las siguientes tablas. La tabla de almacenes, que es la que crea los almacenes. Esta tabla me permite crear los almacenes. Me pide solamente un código indicador. Aquí yo puedo poner almacén de Alto Larán. Correcto, puedo ponerle un encargado. Y puedo colocarle una dirección, ¿no? De ubicación del almacén. ¿Ya? Ahora, aquí pregunta si es activo sí o no. Por defecto lo dejan desmarcado porque es para almacenes operativos. Correcto. El almacén patrimonial es un almacén que, si bien estaba como proyecto dentro del Avalon, ya se va a eliminar porque todo se va a manejar directamente en el sistema patrimonial. Pero por el momento, este dato lo dejan por defecto en sí. Entonces, perdón, desmarcado para que sea almacén operativo. O sea, la forma en la que creamos un almacén operativo. Ahora, otra tabla importante en el esquema de almacenes es la siguiente. Los tipos de stocks, esto es fundamental. El sistema por defecto trae 4 tipos de stocks, que son estratégico, inversión, no stock y stock, de los cuales la data que no pueden borrar es la S, stock. ¿Por qué? Porque la S es con la que el sistema reconoce para hacer planeamiento de stocks. ¿Correcto? Es importantísimo. Estas 4, mejor dicho, en general, no deben ser eliminadas. ¿Correcto? No deben ser eliminadas. Y lo que tienen que hacer es preservarla, sobre todo la que es S y la que es L, porque son las principales del sistema. ¿Correcto? Son las principales del sistema. Entonces, la S es para hacer planeamiento de stocks y la N obviamente son materiales en las cuales no requiero hacer control de lo que son temas de reposición. Esta tabla es básicamente fija, la deben tener ahí sin modificarla, ¿no? Luego tenemos acá las transacciones de almacén. Estas transacciones de almacén me definen todas las operaciones que yo puedo establecer con el almacén, tanto como ingresos como salidas. Ya tiene operaciones predeterminadas que cubren básicamente todo el espectro del sistema. Ahora, acá tienen una opción que se llama código SUNAT. Aquí cada operación de estas tiene que colocarle el equivalente en SUNAT. Recuerden que este sistema provee información a contabilidad para libros electrónicos y existe un libro electrónico, que es el libro electrónico de inventarios. En el libro electrónico de inventarios van los movimientos de entrada y salida, pero no va con el código Avalon transaccional, el código de acá, porque este es un código eminentemente propietario. Van con el código básicamente de la SUNAT, es por eso que al costado deben colocarle su equivalente de la SUNAT. Me preguntarán ustedes los gente de almacenes, ¿y eso cómo sé cuál es el equivalente? Simple, descarguen las tablas de SUNAT del PLE, ahí van a buscar la tabla que es la tabla relacionada con movimientos de almacén y ahí están los códigos equivalentes para cada transacción, tanto para ingresos como para salida. Listo, tenemos esto. Luego tenemos acá en enlaces, ¿cómo se llama? Perdón, transacciones de almacén. Los acabo de mostrar. Las unidades de medida son las unidades básicamente que se utilizan para el almacén. Este es el sistema básico de unidades de medida. Son las que se utilizan para el almacén. Eso es lo que vamos a trabajar. Almacén y servicios, ¿no?
Si una unidad es exclusiva de bienes, le ponen bienes, si no, le ponen parámetros, ¿no? Y acá también tiene su equivalente de SUNAT, ¿no? SUNAT nos pide catálogo, nos pide movimientos y nos pide unidad de medida. Igual, tiene que colocar para cada código de unidad de medida, tiene que colocar básicamente cuál es su equivalente de acuerdo a las tablas de SUNAT, ¿correcto? Si le sale en blanco esto de acá es porque en contabilidad no ha cargado. El problema no es de logística, es del contador. Así que tendría que decir al contador que alimente en el sistema contable las tablas de SUNAT para que ustedes puedan hacer la equivalencia. Todo esto es muy importante. ¿Por qué? Porque este año una de las metas que tenemos, aparte del costeo ABC, aparte de la integración en línea con el CIRE, que básicamente son funciones de cierre de esta arquitectura, está en que puedan enviar el libro de inventarios y balances. Si hay contadores acá, me van a darme la razón, es un libro que tiene como 30 y tantos anexos. Y uno de los anexos sale de este sistema. Entonces debe estar completa la configuración para que cuando llegue el momento en que lo generen, pues simplemente salga sin ninguna observación, porque generar ese libro es bastante complejo. Correcto, es un tema bastante complejo y es toda una implementación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que tienen que ver, ¿no? Ya hemos visto unidades de medida, correcto. Ahora acá, en el Avalon también tenemos acá otro concepto que es importante, ¿no? Que se llama, por ejemplo, los equipos de producción, ¿no? Este dato actualmente no lo utilizan, pero sería bueno que lo vayan mirando, lo voy a explicar al momento que vaya avanzando, porque aquí yo le puedo asociar, por ejemplo, 002 retroexcavadora. Esto va a sufrir algunas modificaciones, ¿correcto? ¿Para qué? Para asociar el consumo, por ejemplo, de combustible a esa unidad o a ese equipo. No solamente puede ser una retroexcavadora, puede ser, por ejemplo, 003, una electrobomba, ¿no? Y la pregunta me dirán ustedes, ¿y de qué me sirve esto? Bueno, primero porque podríamos fijar los consumos por un equipo específico. Estamos hablando de que no van a catastrar ahí todos los equipos de la empresa, sino los críticos. ¿A qué me llamo a los críticos? A las unidades vehiculares, a las bombas, electrobombas, a aquellos que hacen consumo, por ejemplo, de combustible, y que eso tiene que ser controlado. Si han participado en los talleres de SUNAS, han visto que ellos están poniendo mucho énfasis al control de combustible, ¿correcto? Entonces, este dato que ya lo teníamos en el Avalon, se va a adecuar para asociarlo al costeo ABC. Pero es importante que lo vayan mirando, porque ahí van a tener que colocar aquellos equipos que van a ser sensibles para control, ¿correcto? Para control. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta? Otro tema importante que trae la... Sí. Ingeniero, absoluta libertad. Sí, mira, en transacciones de almacenes, ahí veo dos columnas, generar asiento y por defecto. Por ejemplo, yo en mi sistema ahorita estoy en línea y veo que generar asiento en ingreso de compras no tiene el check. ¿Qué puedo hacer? Debería estar activado. Debería estar activado. Claro, Ya, debería estar activado. bien. Correcto, bueno, debería estar activado, ¿no? Entonces, sí. Sí, esa columna de SUNAT está en 1, por ejemplo. Es que por defecto el sistema lo pone en 1 cuando lo instala. Ya. Es el código básico. Pero eso no necesariamente es el código correcto. Este código de acá lo vas a conseguir coordinando con, en este caso, con Pedrito, con Jenny, que te den las tablas de SUNAT del PLE. Y uno de los anexos del PLE es los códigos de movimiento de almacén. Eso es lo que tiene que ir ahí. Ya. ¿Y cómo se hace esa modificación ahí? Directo lo pones. Directo. Ya. Ok. Sí, eso Son era. Código fijo preestablecido. Ya. ¿Correcto? Okay, entonces, ahí. Sí, está claro, Roberto. Seguimos entonces. Sí. Gracias. Ok, ya.
Otra pregunta, ¿hay forma de configurar las cuentas contables? A ver, que genera cada tipo de transacción, lo digo porque cuando es una donación el centro lo genera erróneo. Ya vamos a ver ese tema. Perfecto. Buena pregunta, Gianfranco. Justo voy a tocar el tema contable. Ok, acá, en estas operaciones, correcto, y eso es bueno mencionarlo, tomando lo que menciona Roberto, en estas transacciones son las transacciones que son por default del sistema. Es decir, estos códigos son códigos del sistema que el sistema reconoce. Sobre esto, una mejora que le estamos haciendo al sistema es ampliarlo, para que ustedes lo personalicen. Pero, por ejemplo, si vas a hacer donación, tendrías que utilizar primero las operaciones de ingreso por donación, ¿correcto? O salida por donación, para que aplique el criterio contable adecuado. Pero ahorita voy a aplicar la configuración contable de almacén. Dos, acá, hablamos de las tablas propias del almacén. He hablado de las tablas de los equipos de producción, ¿correcto? Ahora, acá vamos a hablar de la tabla, por ejemplo, que es de la contabilización. Esto también es un tema interesante que muy poco se utiliza. ¿Correcto? Ok, me voy a mis existencias, me voy a modificar, ¿correcto? Y aquí normalmente utilizan la 60 para compras. Y este es el juego para variación de existencias. O sea, cuánto va la 61, la 12, la 284, la 241. ¿Correcto? Listo. Ahora acá hay dos. ¿Correcto? Acá hay dos. Acá hay una, perdón, que se llama la cuenta de transferencia. Una 27, una 304. ¿Para qué sirve esta cuenta de transferencia? Porque eso me lo preguntaron una vez en Chiclayo y acá voy a hacer el ejercicio de configuración. Presten atención. La pregunta es, ¿cuántos almacenes puedo llevar en el Ávalo? Puedo llevar 999 almacenes. Así está configurado al día de hoy. Pero voy a hacer algo interesante. Voy a crear un almacén, que acá he creado un almacén del Tolarán, y voy a crear, por ejemplo, un 003 almacén de mantenimiento. ¿Correcto? Y voy a crear un 004 almacén comercial. Observen bien el ejercicio que estoy haciendo. Este es bien interesante. ¿Correcto? El almacén comercial. Listo. Ahora me voy acá a la opción que se llama configuración, zonas y localidades. ¿Correcto? Selecciono hilo. Y aquí voy a agregar el almacén del Tolarán. Voy a agregar el almacén de mantenimiento. Y voy a agregar el almacén de comercio. Ya, ahí está. Los he agregado. Listo. ¿Correcto? Entonces, observen bien. Yo le doy, ¿qué pasa si yo quiero hacer lo siguiente? Eso me lo plantearon una vez en Chiclayo, no sé si lo han implementado, pero es una idea interesante. Yo tengo un almacén central, ojo, donde llega todo. Correcto, pero yo quiero llevar un control muy particular de lo que consumen las áreas de mantenimiento, el área comercial que hace cortes, rehabilitaciones, todo. Entonces, yo creo mi almacén operacional es lo que acabo de hacer y mi almacén comercial. Entonces, ¿qué hago? En este almacén central, voy a quitar esto, yo recibo todo. Ahí entra todo. Pero yo como almacenero, para tener un control riguroso del stock netamente operacional, que es crítico, le digo, ok, lo que corresponde a operaciones, se lo mando a su almacén. ¿Y cómo lo hago? Bueno, me voy acá, transacciones de ingreso y salida. Estoy adelantando un poquito para que vean lo que se puede hacer. Le doy nuevo, le doy salida por transferencia entre almacenes. Y acá noten que me aparecen los otros almacenes, Altolarán, mantenimiento y comercial. Entonces, ¿qué significa esto? Yo en el Ávalo puedo configurar N almacenes para llevar un control mucho más exhaustivo. El ejercicio completo lo voy a hacer en la medida que vaya avanzando en este curso. Pero la idea, ¿cuál es? Es que yo puedo tener mi almacén principal, ¿correcto? Y yo puedo tener subalmacenes, ¿correcto? Subalmacenes.
¿Y eso es para qué? Me sirve para tener el control exacto de lo que está consumiendo operacional comercial. Obviamente no voy a crear un subalmacén por toda oficina. Eso sería, no sería conveniente, ¿correcto? Pero sí puedo controlar, por ejemplo, mantenimiento, puedo controlar la parte comercial, etc. Entonces, ¿eso cómo lo hago? Vuelvo a repetir, lo hago simplemente creando y configurando, perdón, creando y configurando almacenes, acá, en almacenes, creando y configurando almacenes, correcto, creando y configurando almacenes, y luego definiendo un almacén central, que es este, por ejemplo, para mí, y finalmente aquí recibo todo, y luego de acá traslado lo que quiero controlar, por ejemplo, las herramientas, los nipples, los pernos, todo lo que es de mantenimiento lo puedo mandar a un almacén de mantenimiento para que ellos consuman solamente de ese almacén y tengan los stocks perfectamente manejados o diferenciados. No sé si está clara esta pregunta, esta funcionalidad. Nadie la ha utilizado, me la preguntó Excel. No sé si la han implementado, me la preguntó el administrador, pero es algo muy potente que lo pueden utilizar y colocar, pueden tener un control mucho más fino de los consumos, ¿correcto? Por áreas críticas de la empresa. No sé si hay alguna pregunta. Sí, pastor, quisimos implementarlo en una oportunidad, este tema de los subalmacenes, pero cuando yo hago el traslado a un almacén, los movimientos tendrían que hacerlo en el subalmacén, o sea, tener una máquina allá. Ahí voy. No. Todo lo haces. A eso voy a hacer la configuración completa de manejo de su almacén. Un segundito. Ya, entonces, ¿qué hago? Miren, este es mi almacén de mantenimiento, ¿correcto? Entonces voy a colocar acá la etiqueta. Entonces, sígueme la lógica, almacén de mantenimiento. ¿Correcto? Entonces, ¿correcto? Almacén de mantenimiento. ¿No? Entonces, ya. Entonces, ¿qué pasa en el Avalos? No solamente basta con crear los almacenes, porque lo que yo voy a hacer ahí es transferir. ¿Correcto? Transferir. ¿Correcto? También acá viene un pequeño cambio. Observen bien acá. Tablas, mantenimiento de usuarios. Por ejemplo, el operador Walter Romero. Imaginemos que Walter es del área de mantenimiento. Entonces yo a Walter lo fijo ¿a dónde? Al almacén de mantenimiento. ¿Para qué? Para que todos sus consumos salgan de ahí. Todos sus consumos salgan de ahí. Entonces, no solamente basta con crear almacenes, ¿correcto? También a los usuarios hay que cambiarles la configuración. ¿Para qué? Para que esos usuarios que son de mantenimiento, para el ejemplo que estoy haciendo, solamente utilicen el subalmacén de mantenimiento, no puedan mover el otro almacén. ¿Correcto? A la hora de las salidas. No sé si está claro. Entonces, así van teniendo un control mucho más fino, correcto, del almacén. O sea, si mañana te pregunta el administrador, quiero tener una posición real de mis inventarios solamente del área de mantenimiento, pues sacas el balance de materiales de tu subalmacén de mantenimiento. Y ahí tienes lo que se ha consumido, tienes los movimientos, tienes toda la información del almacén de mantenimiento, o sea, de todo lo que pertenece, de todas las actividades hoy vinculadas a mantenimiento. ¿Correcto? Entonces, ese punto no sé si lo tienen claro, ¿no? Esa es una parte de la configuración. Ahora, falta, porque el contador me va a decir, el asiento me viene cojo, ¿cómo? Bueno, claro, pues te va a venir cojo, porque nunca lo han utilizado. En asignación de cuentas a grupo y subgrupo, tendría que habilitar la contadora o el contador la cuenta 27 o la 34, que es la cuenta puente, o la 30, que es la cuenta puente. ¿Correcto? Con esa cuenta puente, correcto, va a manejar los asientos contables de transferencia. ¿Correcto? Entonces, ¿ustedes pueden hacer esa implementación? Sí, la pueden hacer. Pero eso ya depende, estoy dándoles todas las posibilidades, como ustedes lo quieran manejar. ¿No? No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto. ¿Alguna pregunta, por favor?
preguntas. Listo, sigamos viendo las configuraciones. Les he explicado lo de los almacenes todo. Otro tema crítico. Bueno, vamos a encajar el tema. El objetivo de tener funciones de almacén, aparte de controlar los saldos, es hacer planeamiento de estos. Correcto, es hacer planeamiento de estos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago planeamiento de stocks en el Avalon? Bueno, ya les dije que la primera, o cómo configuro el planeamiento de stocks en el Avalon. ¿No? Ya les dije que la primera parte es básicamente no tocar esta tabla. La dejan tal cual está. ¿Correcto? No tocar esta tabla, la dejan tal cual está. ¿Listo? Entonces, una vez que tienen esta tabla, ¿correcto? Lo que hacen es lo siguiente. Agarran y el centro de todas las operaciones está en el catálogo. Aquí está. Y la clave está acá. ¿Ya? La clave está acá. Entonces, acá tienen que colocarle stock a todo aquello que quieran controlar. ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que si ustedes quieren implementar un adecuado planeamiento de stocks, eso no va a ser para todos los ítems. Va a ser para ítems sensibles como el cloro, como el sulfato, como el combustible. Podría ser de repente toner, útiles de escritorio, algunos de esos materiales, ¿correcto? Entonces, ¿yo qué les recomiendo? Que el informático le coloque por defecto a todo no stock. Eso lo puede hacer el área técnica. Directamente acceden a la base y le coloca a todo el catálogo, le pone no stock. Entonces, el responsable de almacén ya entra a los activos, a los sensibles y les coloca el tipo es stock. Para que tengan una lista depurada de solamente aquellos que quiere controlar. Porque ahora, muchos, inclusive hasta el día de hoy, estamos 2026, correcto, tienen el catálogo del PRONAF. El PRONAF cerró, pucha, que creo que en el 2002, creo. Pero tiene un catálogo de 30 años y han heredado esa función, pero han heredado esa función con datos inconexos, datos erróneos. Entonces, lo que yo recomiendo ahí es que el informático inicialice todo en no stock y luego viene el almacenero con calma, viene el almacenero con calma y agarra y dice, ok, chapo mi material, yo quiero controlar el cloruro, le doy modificar y le coloco stock. Y grabo. Y solamente me queda depurada la lista de todos los aquellos activos, de todos aquellos bienes que yo voy a hacer reposición. ¿Está claro? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pastor, ahí no podrías ponerle la opción para que automáticamente, cuando se genere un código, porque bueno, depende de las empresas, hay diferentes áreas que crean código, ¿no? Bueno, en este caso hay dos. Y que por defecto aparezca no stock para tenerlo ya configurado, Si no me equivoco, este sí. A ver, déjame verlo. ¿no? Por defecto. El primer valor es estratégico, no te va a salir, o sea, no te va a salir el stock. Ok. O sea, es un tema de selección ahí, ¿no? Pero lo que puedo colocarlo por defecto en stock, sí se podría colocar por defecto en stock, ¿no? Pero por defecto no te lo fija como stock, porque no tiene sentido, pues porque el stock lo hemos colocado al último porque es un tema de decisión del especialista en almacenes. Él tiene que saber qué inventario va a tener que controlar. Claro, sí. Está bien, sí. Sí, Ya, correcto. entonces eso tenganlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, para implementar planeamiento de stocks, vuelvo a repetir, la recomendación va a ser la siguiente. Número 1, catálogo de materiales. Solicitarle al especialista informático, por favor, que inicialice todo con no stock. Todo el catálogo, black, no stock. Una vez que lo tiene hecho, coordinar con el especialista de almacén y el especialista de almacén que coloque stock a aquello que él considere necesario controlar. Esa es la forma más sana de implementarlo al día de hoy sin hacerse muchos problemas. Porque normalmente, cuántos bienes quieren controlar? Pues no quieren los químicos, quieran controlar algunos reactivos de repente, algunas herramientas de mantenimiento que no pueden faltar, ¿no? Entonces, básicamente es, no, eso.
Entonces, eso lo pueden manejar ya directamente, ¿no? No sé si hasta aquí estamos claros. ¿Alguna pregunta? No, ¿ninguna? ¿Correcto? ¿Ninguna? Ok. Listo. Ahora, ¿qué funciones tenemos para lo que es planeamiento de stocks? Que va a ser la sesión del día de hoy. Bueno, tenemos la siguiente. Termino esta sesión, ustedes lo pueden ir configurando en sus equipos y como continuamos el día lunes, hacemos básicamente algunas pruebas adicionales. Bueno, luego tienen ustedes acá en planeamiento 4 funciones, ¿correcto? 3 funciones, 4 funciones. ¿Ya? Y de las 4 funciones, después de haber configurado los materiales, ¿correcto? Haber configurado los materiales de stocks, lo que tienen que hacer es entrar a parámetros técnicos, ¿correcto? Y en parámetros técnicos colocar el almacén y colocar el material que ustedes van a querer controlar, ¿correcto? Le dan buscar, lo van a encontrar, le dan modificar y aquí van a colocar los stocks, los de óptimo, los de mínimo, etc. Stock mínimo 10, stock máximo 1000, correcto, los de económico 200 y punto de reposición 500. Consumo promedio 300. Guarda. Correcto, entonces lo que van a tener que hacer es eso. O sea, solamente de aquellos bienes, pues, modificar. Lo que van a tener que hacer es de aquellos bienes que tienen punto de reposición, correcto, es colocar los parámetros técnicos, ¿no? Los parámetros técnicos. Eso es algo importante que deben de tener en cuenta, ¿no? ¿Alguna pregunta? Es bastante sencillo. Entran acá a compras, entran a planeamiento, entran a parámetros técnicos, acá configuran el almacén que quieren chequear. Acá le dan clic, aquí le dan el material, un polímero, aquí le dan buscar, lo ubica el sistema en el almacén, le dan modificar y coloca los parámetros técnicos, ¿no? 10 y no, 200, 300, 600. Ya, y listo. Esa es la forma. Luego de que tienen eso, el sistema les va a proveer la siguiente información. 3 reportes. ¿Correcto? El primer reporte, vamos a hablarlo, son los materiales en punto de reposición. ¿Correcto? Y esto sale por almacén. Es decir, qué materiales están por debajo de los umbrales de reposición, ¿no? Entonces, ahí el sistema obtiene la información y genera un reporte. Eso es lo que vamos a ver. Aquí la data está con un montón de materiales. Entonces, aquí nos va a salir el saldo en cantidad, saldo valor, stock máximo, stock mínimo y punto de reposición. Aquí nos va a salir toda esa información vinculada a los materiales en punto de reposición. ¿Correcto? Y eso tienen que básicamente configurarlo. Como ustedes pueden ver, aquí tengo bastante data porque realmente han colocado stock, pero nunca le colocaron los parámetros técnicos. Entonces, ese es el problema. Por eso les recomiendo que empiecen desde cero. Pongan stock y vayan avanzando bloque por bloque de bienes que ustedes quieren controlar, ¿no? Entonces, ahí tienen ese primer reporte. ¿Correcto? Si ustedes quieren analizar un activo, un bien en particular, pues tienen la tecla F6. Presionan F6 y les sale información de los bienes en punto de reposición. Y les sale la información para que ustedes lo puedan ver en pantalla. ¿Correcto? Es una tecla rápida. Si gustan, ahora en su sistema presionen F6 y les va a salir esta llamada. ¿Correcto? Para que ustedes lo puedan ver en pantalla y ustedes puedan saber los materiales en punto de reposición que tienen ahí disponibles. Luego, también hay otra función que es importante, que se llaman los materiales sin movimiento. ¿Correcto? A veces los chicos están haciendo inventarios, están, no sé, revisando los papeles cuando todo lo tienen en el sistema ya armado. ¿Ya? Y acá tenemos 3 categorías. Sin movimiento en el catálogo, sin movimiento en almacenes y sin movimiento en obras. ¿Qué significa cada una de ellas? Sin movimiento en el catálogo es que no se ha comprado.
que no ha habido transacciones de compra. ¿Y cuál es la ventana de tiempo? Bueno, el sistema te pone la fecha por defecto y te dice cuántos meses atrás, 12 meses. Por lo tanto, esta evaluación va a ser del 1 de febrero del 2025 al 1 de febrero del 2024. ¿Correcto? Esta información te saca lo que es catálogo sin movimiento. O sea, ¿qué significa? Que ítems que no se han movido en el catálogo, o que no están comprando, pero que están en el catálogo. Bueno, los pueden dejar ahí, los pueden inactivar. Ya, eso es gestión. ¿No? Pero eso es un tema importante. Pero creo que el central es acá, el número 2. Es el material sin movimiento de almacenes. ¿Correcto? Material sin movimiento de almacenes. ¿Qué significa esto? ¿Correcto? Que este me va a sacar aquellos materiales que no han tenido movimiento, por ejemplo, por 12 meses en el almacén. Esta información es útil para el almacenero porque son mermas, son sobrantes. Y que de repente puede decidir informar a la gerencia de administración para hacer un pedido directo, sacarlos, atenderlos o hacer un protocolo de acuerdo a las nuevas NIF para darlo de baja del inventario. ¿Correcto? Para darlo de baja del inventario. Es importante que tengan eso en cuenta. ¿Correcto? Es importante. Y el tercero es para las obras. Esto es una información referencial porque el sobrante de obras, correcto, se determina al momento de liquidar la obra, o sea, con los saldos al momento de la liquidación. Pero ustedes pueden sacar un análisis de obras también para ver cuáles tienen o no tienen movimiento, ¿no? Entonces, esa información me la genera el sistema. ¿No? Y ahí tienen ese. ¿No? Aquí tienen esa información. ¿Cuánto tienen de saldo? La fecha de creación. Y acá tienen hasta fecha de movimiento en blanco, es decir, que no se han movido. Entonces ahí van teniendo toda la información relacionada con esos materiales. ¿Correcto? Y esa información es crítica. ¿No? Es crítica. No sé si en estos dos primeros que acabo de hacer hay alguna pregunta para pasar al tercero. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctor, en el registro de parámetros técnicos, el lote económico, ¿a qué se refiere? Un segundo, por favor. En parámetros técnicos, para poner el stock mínimo, stock máximo, ahí viene lote económico. ¿A qué referencia? ¿A qué se le puede poner ahí? No sé. Hola, Ah, ah, bueno, en este caso, acá buena pregunta. Acá. Ok, parámetros técnicos. parámetros técnicos. Ya, seleccionamos uno de ellos, cualquiera. Ya, buscar, encontramos, modificar. Ya, máximo y mínimo no hay problema. Punto de Ah, reposición y promedio no hay problema. El lote económico es el lote óptimo. ¿Correcto? Es la cantidad de unidades que conviene pedir al mes. No sé si me voy a entender. ya. El lote económico es el lote óptimo, es decir, cuánto se debe requerir en el mes, cuánto se debe pedir en el mes. Ya. Ok. Ahora, este dato también es importante. Buena pregunta, Roberto. ¿Por qué? Porque yo puedo cruzar los pedidos, o sea, la cantidad pedida en el mes, correcto, versus, ¿cómo se llama? Las compras. Entonces, de repente, yo no es que no estoy comprando porque no quiero, sino porque el usuario no hace el requerimiento de forma adecuada. Este lote económico sirve para medir si el usuario está haciendo los requerimientos en el momento y de la forma adecuada en función a los volúmenes necesarios mínimos para atención. No sé si hasta ahí estamos de acuerdo. Sí, ok. Ya. Preguntas. Otra pregunta. El último punto de gestión de stocks está en la relación de materiales ABC. Bueno, les he preparado una pequeña literatura también acá,
porque, ¿cómo se llama? Para que sepan lo que es la clasificación ABC. Me imagino que como nunca lo han utilizado, no lo tienen del todo claro. Entonces, aquí les voy a pasar esto, lo voy a subir al grupo también. Correcto, un segundo, por favor. Ya, esta es la clasificación ABC de inventarios. Correcto, que básicamente se basa en el diagrama de Pareto, como lo menciona el autor. Correcto, es priorizar el control de recursos sobre los artículos más críticos, grupo A, y aplicar controles más simples. En otras palabras, no lo voy a leer completo porque es extenso, esto de acá me permite hacer un análisis en función al movimiento y a los consumos, ¿correcto? Para determinar qué bienes están en el grupo A. ¿Qué significa? Grupo de mayor rotación. Ustedes me preguntaban, no me preguntaron, pero de repente alguien se le pasó en la cabeza, ok, para mí es obvio que el cloro debe ser un material que tiene que estar, que tiene que tener stock, tengo que aplicar el rol de stock reposición, ¿correcto? Lo tengo claro porque es un material de consumo, pues es un de crítico en la empresa. Pero también hay otros materiales que de repente no son tan visibles y que de repente yo requiero que yo como almacenero controlarlos. Pero no voy a estar revisándome todo el balance, pues. Entonces, para eso está este reporte. Este reporte lo que hace es, me devuelve la clasificación por consumo y por valor del inventario. A, B y C. ¿Qué significa? Si está en el grupo A, son los que tienen mayor consumo, mayor rotación. ¿Correcto? Entonces, ¿qué significa? Que esos materiales yo debo controlarlos bajo un esquema de stock reposición. Bajo un esquema de stock reposición. ¿Correcto? Bajo un esquema de stock reposición. ¿No? Otros especialistas de almacén dicen, no, yo lo quiero controlar por el valor del inventario también. Un criterio válido. Pero lo fundamental es por stock reposición. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo sacar aquellos materiales que están en el grupo A. El grupo A, ¿qué es? El grupo de mayor rotación. ¿Correcto? ¿Cuáles son? De acuerdo a la definición de la metodología, es que concentran alrededor del 70 y 80% del valor del consumo alimentario. Requieren control estricto, revisiones frecuentes y verificación final. Es decir, los que se manejan con una alta rotación en función al valor del inventario. ¿Correcto? Entonces, ahí tienen este instrumento que tampoco lo han estado utilizando. Lo pueden empezar a ir mirando desde ahora. ¿No? Es una herramienta muy interesante que la pueden ir utilizando desde ahora. ¿No? ¿Alguna pregunta? Esto sería todo con respecto a la parte de planeamiento de stocks. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Está todo claro? Igual este video lo voy a publicar, esta imagen la voy a subir para que la tengan ahí en ¿cómo se llama? En el grupo, ¿no? Entonces, para que sepan básicamente para qué sirve esa clasificación a veces. Listo, continuamos. Ahora vamos acá. Correcto, vamos acá. El proceso de pedidos, el proceso de almacenes, empieza con el requerimiento, ¿no? Y aquí también hay que hacer una pequeña aclaración. Correcto. Y con esto cerramos la sesión del día de hoy para continuar lentamente con almacenes el día de mañana. Ok, pedidos. Este es importante. Aquí, cuando se hace un pedido de almacenes, un pedido, si el pedido es normal, urgente o de emergencia, el sistema lo interpreta como un pedido para compras y que después va a ser atendido. ¿Correcto? Y que después va a ser atendido, va a ser entregado al área usuaria que hizo el requerimiento.
Pero hasta hace unos minutos les hablaba que ustedes pueden detectar aquellos materiales en el almacén que no son muy utilizados, que son utilizados frecuentemente. ¿Correcto? Entonces ahí vamos a tener mermas. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un pedido, pero un pedido para retiro de almacén. Eso es importante. Ese pedido de retiro de almacén no es para compras. Ese pedido de retiro de almacén es básicamente ¿para qué? Para consumo. Para sacar aquellos sobrantes que tengan ahí en inventario y existencias, que por algún motivos alguien hace la consulta en el almacén, el usuario, y ve que, por ejemplo, hay papel celofán, que está ahí refundido. Ah, ya lo quiero. Entonces no va a ser un pedido normal, urgente, emergente, tiene que ser un pedido de retiro. ¿Por qué? Porque él ya sabe que está en el almacén, nadie lo utiliza, el almacenero le dice, puedes llevártelo, y hace un requerimiento para sacar. ¿No? Eso es muy importante tener en cuenta. Ahora, cuando hacemos el pedido para atención de stocks, acá tenemos el pedido operativo y el pedido de inversión. Recuerdan lo que les expliqué al inicio. El Avalon tiene dos tipos de manejo, almacén operativo y almacén de inversión. ¿Correcto? Los dos de inversión. Los dos, correcto. De inversión. Tenemos los dos. Listo. Ahora, también les expliqué al inicio de que el almacén operativo, voy a cerrar este minuto, se define acá, en el módulo de almacenes. Y les dije que el almacén de inversión vía en planeamiento, pues aquí está. Volvemos a nuestros pedidos, le damos nuevo, y cuando colocamos inversión, aquí nos salen las listas de las obras habilitadas. Correcto, habilitadas. Habilitadas. Este sería mi almacén, donde se está haciendo el movimiento, donde se va a hacer la entrada y la salida. Mucho como eso. El almacén operativo va a tomar los almacenes. En este caso, ¿a qué almacén va a asociar esta operación? Estoy con el usuario Milagros Gaetano. Me voy a configuración. Voy a administrador un minuto. Correcto. Me voy a configuración de mantenimiento de usuarios y Milagros Gaetano. ¿Dónde está Milagros? Acá está. Milagros Gaetano está en el almacén central. Entonces aquí viene lo importante, ¿no? Si yo creo subalmacenes, mis usuarios, por ejemplo, de mantenimiento, tendrían que estar vinculados al almacén de mantenimiento. Eso para que directamente puedan mover la información desde ahí. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos esa información que es importante tener en cuenta. Entonces, cuando hacemos pedidos, vuelvo a repetir, ¿qué es lo importante? Lo importante es colocar, si es normal, urgente o emergencia, es para compras. Si es retiro de almacén, es para saldos. ¿Correcto? Si es operativo, bueno, colocan el pedido como ya se explicó en la sesión anterior. Cuando es operativo, me va a pedir un material, me va a pedir una cantidad, me va a pedir un centro de costos y me va a pedir una actividad presupuestal. En este caso no tiene programado este costo. Pero cuando es de inversión, me va a pedir el código de la obra, me va a pedir un material, correcto, pero ya no me va a pedirme la cantidad, pero ya no me va a pedir ni costo ni actividad presupuestal. ¿Por qué? Porque todo lo vincula a la obra. Esa es la diferencia. ¿Correcto? Al momento de hacer pedidos, cuando estén trabajando con los usuarios, tengan en cuenta ese tema, ¿no? El usuario tiene básicamente que tener bien claro si lo que va a hacer, vuelvo a repetir, como requerimiento es
para una compra o para un retiro. Y si esa compra o retiro es operativa o de inversión. ¿Correcto? Y si es, bueno, materiales, obviamente estamos hablando más. Esas son las consideraciones que hay que tener en cuenta al momento de hacer los pedidos. No sé si hay alguna pregunta sobre este punto. ¿Alguna pregunta? Hasta el día de hoy. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Está claro? Algo que quisieran que precise. Gianfranco me preguntó sobre las cuentas. Siempre y cuando utilice Gianfranco esta función que se llama ingreso por donación, ingreso o salida por donación, correcto, va a trabajar con las cuentas que están acá. Que están acá. Aquí están las cuentas de donaciones. ¿Correcto? Entonces va a trabajar con esas cuentas de donaciones, ¿no? O con las cuentas de responsabilidad, según sea el caso. Esas cuentas va a trabajar para armar el acceso. Si estás experimentando algún problema, podría ser cuando se está haciendo el proceso en lotes. Voy a tomar nota. Cuando se hace una regeneración, ahí de repente se debe estar generando el problema. Voy a hacer un análisis, si es así, para revisar el proceso en lotes, ¿no? Que podría ser el caso. Yo he tomado nota del tema que podría ser lo que te genera el problema. Bueno, no sé si hay una pregunta sobre este punto. Hasta aquí llegamos en la primera parte de almacenes. Hemos visto planeamiento de stocks. La siguiente sesión vamos a ver el manejo propiamente dicho del almacén con reportes y consultas y cerramos con inventarios. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo bien, gracias. Listo, entonces vamos a cerrar la grabación un segundo.